Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente, hoy tenemos nuestra primera actividad, nuestro primer entregable, ¿sí? Establecida en la concertación, que es una exposición, que equivale al, no me acuerdo, creo que el quinto, ya les confirmo. Ajá, el 15%, listo. Bueno, entonces, como actividad tenemos el libro, una exposición acerca del libro Ética para Amador, que está dividido en 9 capítulos, ¿cierto? Y pues a cada grupo le corresponde un capítulo. Em, habíamos quedado en el trabajo de hoy en la exposición, pues ustedes eran libres de hacer la exposición, pues con una presentación y hacer la exposición de ese capítulo en el cual debían realizar una síntesis del capítulo y hacer una relación a través de un ejemplo del capítulo con la ingeniería en software, ¿cierto? O si ustedes querían como otra alternativa hacer un video. Entonces, pues era decisión de ustedes si hacían el video o hacen la presentación. Espera un segundito. Mm, Que voy a buscar el archivo donde armamos los grupitos, que no, espérame que no sé dónde lo guardé. Listo, ya lo tengo acá. Bueno, dentro de nuestros grupos, el primer capítulo se denomina ¿De qué va la vida? Y el grupo están los compañeros Saray López, Santiago Reina, Joiner Rodríguez y Víctor Sáenz. Ustedes, chicos, si ya están en la sala, por favor pueden iniciar. Listo, profe, danos un momento. Tranquilo. Pero me confirma si se puede ver la transmisión. Sí que, por favor, no lo escuché. No, Víctor, todavía no se ve. Ah, que si se ve, no. Pero yo miro si ya se No. puede ver la transmisión. Ahora sí. Listo, ahora sí lo vemos. Listo. Como el primer tema, pues, de la exposición, que es la ética. Como tal, la ética busca ayudarnos a decidir cómo actuar. No se trata simplemente como de conocer qué está bien o qué está mal, sino como de comprender a tomar las decisiones, teniendo en cuenta lo que conviene para vivir mejor. Eh, Me deja acá, vamos a ver eso. En el, en el libro, como tal, la ética, el escritor, pues, Fernando Sabater nos explica que la ética tiene que ver cómo comprender y vivir y tomar buenas decisiones. Las personas tenemos diferentes opciones y podemos elegir entre ellas. Esto se relaciona directamente, pues, con la ingeniería, ¿cierto? Entonces, en el libro, pues, podemos ver cómo pues, la ética, pues, puede aparecer como varios ejemplos, como tenemos la posibilidad de elegir, no controlamos todas las circunstancias de la vida, podemos decidir cómo actuar frente a ellas y algunas decisiones entre los beneficios que
acá como las situaciones éticas, podemos tener varias, pues como eh, en nuestra vida existen como situaciones que nos podemos controlar, como por ejemplo el entorno. En el entorno, las circunstancias sociales, económicas o culturales que nos rodean. Los demás, o sea, como varias personas o nuestros círculos como sociales, las acciones y decisiones que toman otras personas, en lo inesperado, situaciones fortuitas y accidentes que cambian nuestros planes. Pero aunque podamos controlar todo, tenemos ciertas capacidades de decidir y hacer frente a esas situaciones. Ejemplo, las circunstancias, las elecciones, las acciones y las consecuencias. Y al frente, como en el software, están esas cuatro temas que siempre pues como vamos a tener. Es como en la ética en la ingeniería de software, programar también implican decisiones. Una ingeniera de software no solamente escribe código, también decide qué tecnología utilizar, cómo proteger los datos, cómo diseñar una aplicación, qué hacer cuando encuentran un error. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos muchas políticas de protección de datos, entonces ahí pues, nosotros como desarrolladores tenemos como que aplicar mucho eso, como por ejemplo aplicar protocolos como Abeus Data o entre otros. Bueno, no, profe. Ahora voy a hablar sobre la libertad, que es una de las ideas principales de este capítulo. Cuando hablamos de libertad, normalmente pensamos que ser libre es poder hacer lo que queramos, pero Sabater nos muestra que no es exactamente así. Ser libre significa que tenemos la posibilidad de elegir cómo actuar frente a diferentes situaciones, es decir, no siempre podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos decidir qué hacemos ante eso. Y algo muy importante de esto es que la libertad también está relacionada con la responsabilidad, porque si nosotros tenemos la posibilidad de elegir, entonces también debemos hacernos responsables de nuestras decisiones. Por eso es como que la libertad es puedo elegir, elijo y respondo. La siguiente diapositiva, que es las termitas y Héctor. En, en este ejemplo, Sabater utiliza bastante y es muy interesante cómo explica la diferencia entre actuar por naturaleza y actuar teniendo la posibilidad de elegir. Primero tenemos las termitas y los soldados. Cuando su colonia está en peligro, ellas salen a defender, incluso si eso significa sacrificarse, pero ellas actúan de acuerdo con su naturaleza. No se ponen a pensar si quieren hacerlo o si prefieren buscar otra opción. Y después tenemos el ejemplo de Héctor. Él también se enfrenta a un enemigo peligroso para defender a su familia y a su ciudad. Pero la diferencia es que Héctor sí podía elegir, podía enfrentarse, retirarse o buscar otra alternativa. Entonces, lo importante del ejemplo es que Héctor no estaba obligado por su naturaleza de la misma manera que las ermitas. Él podía tomar una decisión y precisamente por tener esa posibilidad de elegir, su acción tiene un sentido moral. La 7, que sería libertad y responsabilidad. Aquí eso nos puede llevar a algo muy importante, que sería primero la responsabilidad. Si nosotros tenemos libertad para elegir, nuestras decisiones también tienen consecuencias. Por eso no podemos decir simplemente yo hice eso porque pude, sino que debemos pensar en lo que puede pasar después de nuestra decisión. Por ejemplo, imaginemos que un programador encuentra la vulnerabilidad en una aplicación que puede poner en peligro los datos de los usuarios. Él puede decidir ignorarla y continuar con el proyecto o puede informar del problema y buscar una solución. En los dos casos está tomando una decisión, pero las consecuencias pueden ser muy diferentes. Entonces, en esta ingeniería de software también podemos aplicar esta idea de Sabater. Tenemos libertad para elegir, pero esa libertad viene acompañada de responsabilidad. Entonces, en base a todo esto, podríamos resumir que esa parte, o sea,
en todas las tres dispositivas son libertad, elección y responsabilidad. Gracias, profe. Bueno, ya te voy a hablar más que toda otra parte importante del capítulo, que son como los motivos que tenemos para hacer las cosas. Se supone que Sabater explica tres tipos, que son las órdenes, las costumbres y los caprichos. Las órdenes aparece como cuando hacemos algo porque alguien pues nos lo manda. Las costumbres es como cuando hacemos algo porque estamos acostumbrados a hacerlo o porque las personas que nos rodean pues también lo hacen. Y los caprichos aparecen más que todo cuando hacemos pues algo que simplemente porque pues nos apetecen. En el libro aclara que esos motivos tienen diferentes fuerzas. Una orden puede ser relacionada con el miedo a un castigo, con la confianza en quien nos da la orden o incluso con una recompensa. Las costumbres pues pueden ser relacionadas con la comodidad, la rutina o la presión de los demás. Y los caprichos, en cambio, aparecen como surgir de nosotros mismos. Víctor, ¿la pasas, por favor? Bueno, eso tiene una relación muy clara con ingeniería de software. Pensamos en un pensemos, por ejemplo, en un proyecto de desarrollo. Una orden podría ser que el jefe diga, hay que entregar tal cosa hoy, aunque todavía no se hayan terminado las pruebas. Y otra costumbre podría ser, siempre hemos guardado las contraseñas de esta manera, así que sigamos haciéndolo. Y el capricho sería como, quiero usar esta tecnología porque me gusta. El problema es que ninguno de estos motivos nos demuestra automáticamente que la decisión sea correcta. Una orden puede ser equivocada y una costumbre puede ser insegura, y un capricho puede traer consecuencias negativas. Y podemos ver como un caso práctico. Suponemos que estamos desarrollando una aplicación que almacena información personal. Antes de entregarla, entramos en una vulnerabilidad que podría permitir que alguien acceda a esos datos. El jefe pues nos dice como que debemos entregar el programa ese mismo día y que ya después podemos arreglarlo. Aquí aparece como una decisión más que todo ética. Podemos obedecer la orden y entregar, pero también podemos explicar el riesgo y pedir tiempo para así corregir el problema. Si sabemos que existe una vulnerabilidad y aún así la ignoramos, debemos de reconocer que nuestra decisión puede como afectar a los usuarios. Ese ejemplo nos demuestra que en la ingeniería de software no podemos depender únicamente de órdenes, costumbres o caprichos, sino que tenemos también como que pensar, analizar las consecuencias y utilizar como tal nuestro criterio profesional. Por eso la ética nos ayuda a pensar de simplemente preguntar como qué me están diciendo que haga, a preguntarnos cuál es la decisión más responsable en esta situación. Y ya. Eh, Profe, aquí Sabater nos dice y nos explica que muchas veces entendemos mal la frase haz lo que quieras. Eso no quiere decir o no significa hacer lo primero que se nos ocurra o actuar por impulso. Se trata de tener libertad para elegir, pero también pensando antes en las consecuencias. Entonces, ser libre también implica mucho ser responsable de nuestras propias decisiones. Víctor, puedes pasar. Listo, acá con el ejemplo de Saúl, Sabater explica que esa idea, con el ejemplo de Saúl, él tenía mucha hambre y tomó una decisión pensando solamente pues en satisfacer una necesidad inmediata, sin pensar pues en lo que podía pasar después. Con este ejemplo entendemos que lo que queremos en el momento no siempre es lo que más nos conviene a largo plazo. Pues por eso, antes de decidir, debemos pensar más allá del deseo inmediato que tenemos en ese momento. Eh, pues, Víctor. Esta reflexión también se puede aplicar a la ingeniería en software. Un ingeniero puede escoger la solución más rápida o fácil, pero debe pensar en las consecuencias de lo que está creando. Como por ejemplo, debe cuidar la seguridad, proteger la privacidad de los usuarios, garantizar que el programa funcione correctamente
y considerar pues el impacto que puede tener en las personas. No basta con que algo funcione, también debemos preguntarnos si lo que estamos haciendo es de manera responsable. Víctor, pasa. Aquí con la conclusión de ética más tecnología, para concluir este capítulo, esto nos enseña que tenemos libertad para elegir, pero nuestras elecciones siempre tienen consecuencias. En la tecnología, esto es todavía más importante porque lo que construimos puede afectar la vida de muchas personas. Por eso en un buen ingeniero no debería preguntarse solamente como que puedo hacerlo, sino también para quién lo estoy haciendo, para qué sirve y qué consecuencias puede tener. Ahí es donde se une la ética y la tecnología. Ya, Víctor puede empezar. Víctor, pase. Acá con eso tenemos una pregunta de reflexión. Si técnicamente puedo hacerlo, debería hacerlo. Y pues la ética nos invita a no preguntarnos solamente si algo es posible mediante el código, sino también si es responsable hacerlo. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe, gracias a ti. Gracias, profe. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por esta síntesis del primer capítulo de Fernando Savater. Entonces, pues, los compañeros pues hicieron una muy buena síntesis, ¿sí? Hay algo que me gustaría, bueno, resaltar un poquito cuando están dando el ejemplo de las hormiguitas, ¿es cierto? Se me olvidó. Él habla ahí de cuando dice que meter la pata, o bueno, cuando meten la pata. La traducción o digamos a lo que hace referencia o el sinónimo, eso, meter la pata, pues se traduce pues, a nuestro contexto en que nuestras decisiones tienen consecuencias reales, pues obviamente sobre las personas, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia en ese caso, en esa analogía de su ejemplo. Entonces, por ejemplo, con lo que están diciendo, o en lo que ya hemos hablado, claro, un algoritmo, por ejemplo, que tiene sesgo, ¿cierto? O una brecha de datos, por ejemplo, o un software que se lanza sabiendo que tiene fallas, ¿sí? Entonces, nosotros, como somos libres de decidir, también somos responsables pues obviamente del resultado, ¿sí? Y también, pues, Sabater en esta crítica que hace, también hace la crítica sobre el actuar que muchas veces hacemos ya sea por una orden, lo que está diciendo el compañero con el ejemplo, por una costumbre o a veces incluso por capricho. Entonces, y eso pues aterriza mucho en lo que es el perfil profesional, porque, por ejemplo, no todo lo que me ordenan o todo lo que me ordena el cliente o el jefe es correcto, ¿cierto? Perdón. Ya ahora ven un segundo. Listo, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Ah, bueno, pues que, ya se me olvidó, el niño me distrajo. Ah, bueno, estaba hablando de que Sabater nos estaba indicando que muchas veces la crítica, bueno, la crítica que él dice o va dirigida hacia muchas veces que actuamos lo que le está indicando, ya sea por una costumbre o porque no lo ordena o simplemente por un capricho. Y pues les está indicando que eso se relaciona o se aterriza perfectamente en lo que es el perfil profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque le está indicando no todo lo que me ordena el jefe o lo que me ordena el cliente, ¿sí? Es correcto, ¿cierto? O es no correcto. Entonces, por ejemplo, lo que está diciendo el compañero, ahorita también con el ejemplo pues, de lo que le estoy diciendo, que o bueno, pensemos en la manera de que si me piden, por ejemplo, manipular datos, ¿sí? O violar la ley 1581, que es la ley de protección de datos. Entonces,
No todo lo que siempre se ha hecho de pronto así, porque muchas veces también así se acostumbra. Porque dicen, no, es que acá se trabaja así, es que siempre lo hemos hecho así, o es que siempre se ha realizado a veces de esa manera. Y eso no significa que como que siempre se ha hecho así, porque es una costumbre que han venido realizando, digamos, en la empresa, o que ustedes estén trabajando donde vayan a trabajar, eh, no significa que sea lo correcto, ¿sí? Entonces, hay que analizarlo, ¿sí? Hay que analizarlo, hay que pensarlo. En ese caso, pues ahí entra lo que es la ingeniería, ustedes como ingenieros, pues hablar pensar en la parte ética, ¿sí? Que es pensar por uno mismo, o sea, por sí mismo, no en lo que ellos piensan, sino por sí mismo, que conviene a los usuarios, por ejemplo, que es lo que le conviene a los usuarios, que le conviene a la sociedad y sobre todo, pues a nuestra propia integridad profesional. Entonces, ¿por qué? Pues a la larga nos vamos a ver también afectados nosotros, que pues también es un tema legal. Entonces, ahí eso como para aterrizarlo, los compañeros hicieron una buena síntesis, entonces, muchas gracias, chicos. Listo. Bueno, continuamos con el grupo número 2. Ah, sí, les voy a pedir un favor, ¿no, jóvenes? En la tarea, me suben ese archivo donde dice tarea, ¿sí? Listo, Para, profe. para dejar ahí la evidencia. Aquí en el grupo dice tarea, dice exposición ética para Amado. Entonces, uno solo, uno de los cuatro sube la diapositiva, no necesita subirlo los cuatro, uno solo. Ahí están los nombres de los integrantes, igual yo también ya los tengo aquí relacionados, pero con uno solo que lo suba, listo. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos con el grupo número 2, que son los compañeros. Bueno, el capítulo número 12 son órdenes, costumbres y caprichos, y los compañeros son Juan Fernando Bernal, Andrés Felipe Betancourt, Ani y Sofía. Bueno, esos son los que yo tengo escrito acá y tengo escrito que hice falta uno. No sé si completaron los cuatro o van a poner los tres. Bueno, No, chicos del capítulo no, 2, hola, bienvenidos. buenas noches, profe. No, no completamos más nada, pues igual solo estamos nosotros tres. Ah, bueno. Ah, Pues tenemos un inconveniente, pues que los otros dos compañeros es que salimos de clase como a las 7:40 y entonces mientras nos desplazamos, pues sí me entiende, entonces es un complique maluquito, pero yo tengo pues como las diapositivas de lo que vamos a decir, entonces ya les voy a compartir. Te pregunto, Juan Fernando, ¿o te parece mejor si esperamos a que yo llegue y pasamos al capítulo 3? Ah, pero es que les estoy hablando y no me responden, entonces no se sabría decir. Bueno, Como entonces quiera, si como usted usted, quiera, pues si no hay problema de pasar al otro capítulo, pues yo no tengo problema. no, lo que pasa es que dentro de la exposición tenemos un ítem entre la rúbrica de evaluación, pues hay un ítem que es la participación, sí, de los compañeros, pero igual si quieres, pues no importa. Pues yo hablo por ellos, pues igual somos un grupo y pues Listo, podemos, digo todo lo que hay. listo, Más o menos vale, Juan, explico lo que hay en las diapositivas. vale, Juan. Pues, profe, yo Pues, creería más, digamos, lógico, si algo que pase el tercer capítulo y si de aquí al quinto capítulo los compañeros de él no han llegado, que él haga la exposición, así también les haga la llegada. pues sí, Juan, si quieres, perdón, ¿quién es que estaba hablando? Juan Olvidé. Andrés. Juan, sí, también Juan. Si quieres, pues esperemos, pasemos al siguiente capítulo y si no llega, pues ahí sí haces tú solito la exposición, no hay problema, listo, pues en representación de todos. Ah, bueno, hágale, entonces que póngalo Listo, yo mientras tanto voy hablando con los compañeros a ver si de pronto me responden. Porque siempre vale, tienen que desplazarse desde Roleo hasta San Antonio de Prado, entonces es un viaje largo. listo, sí, es largo, entonces, pues vamos a pasar al siguiente capítulo y de aquí pues esperamos a que ellos también lleguen, porque pues la idea es que todos participen, listo. Le damos la Listo, oportunidad a ellos de que estén acá en la exposición. listo. Bueno, entonces, continuamos con el capítulo, entonces, 3. Ya les digo, yo tengo aquí apuntado a nuestro capítulo 3. Haz lo que quieras de, está Warner, Guillermo, Joyder, creo que lo escribí mal. Y Diner o Diner, no, no sé. Bueno, el capítulo número 3, haz lo que quieras, los compañeros.
Hola, señor. Nosotros hicimos el video. No sé, pero yo Listo. veo los compañeros si se lo compartieron a usted o lo colocaron ahí en la tarea. Un momento. Un momento, señor, por favor. Qué pena. Tranquilo, no hay problema, yo espero. Yo más que nadie entiendo todos los problemas que le presentan a uno aquí cuando uno intenta compartir y todo eso. Me- Profe, te hago una pregunta. Disculpe usted mi falta de respeto o mi grosería, pero podríamos irnos poniendo los demás grupos y dejar, o sea, no sé si sea obligatorio que sea en orden, ¿cierto? Por eso te pregunto, pero podríamos irnos poniendo los demás grupos y después ver el video. No sé si te parezca apropiado. eh, pues no significa que tengamos que llevar el orden de los capítulos, pero pues si con los compañeros del grupo 3 ya están listos o si quieren, pues podemos continuar con otro. Ustedes son los que me dicen. Sí, pero no te vamos a reproducir el video. ¿Dónde? No lo escuché. Pues nosotros somos el capítulo 5 y estamos listos. No sé si de pronto el 4 esté listo y continúan ellos y luego nosotros o nosotros de una vez. No, señor, ya. Nosotros somos el 3, ya voy a compartir pantalla. Momento. Listo. Bueno, démosle espacio a Joyner, que ya tienen preparada. Joider, Joider. Oye, compartí, pues. Ey, maní, sí, ni comparto que ya tengo ya no me había pasado el archivo del computador. Profe, disculpe la demora, ya aquí la vamos a presentar, profe. Olvidé. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Creo que no escuchamos el audio, o no Yo sé creo si que se no Mm, escucha. compartió. comparte, si ya le iba a decir lo mismo. Joyner, por favor, comparte el audio del video. No se escucha. Ahí también es compartir, ahí le aparece arriba una barrita y ahí le sale compartir el sonido. No se escuchaba, profe, el sonido. No se escuchaba el audio. Ah, Veían el entonces, video, sí. voy a traer el video, entonces, un momento, profe, que vuelva a compartir con el sonido. Tranquilo.
Hola, buenas tardes compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo 3 de la asignatura de aspectos legales y éticos. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 3 del libro de Ética para Amador, de la autoría de Fernando Saavedra, que se llama Haz lo que quieras. El título suena como si el autor estuviera dando permiso para hacer cualquier cosa, pero en realidad es justo lo contrario. Este capítulo nos plantea una pregunta que como futuros profesionales e ingenieros en software que vamos a hacer, tenemos que tener muy en cuenta antes de tomar decisiones, como cuál, qué significa ser realmente libre cuando programamos, diseñamos o tomamos decisiones que van a afectar a otras personas. Esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta en varios sentidos. Uno de esos es para el fin que tiene la empresa, la visión que tiene, cómo, cómo se ve, cómo nos ven los demás clientes a nosotros, cómo puede influir en ellos o en sus empresas o en lo que nosotros nos pida, ya sea tanto una empresa como un cliente. Esto nos da a entender que tenemos que pensar mucho antes de hacer algo y lo que vamos a crear, hablarlo minuciosamente con las personas, con el cliente, para hacer las cosas de la mejor manera y así evitar inconvenientes, porque esto nos puede pasar a cualquiera en el mundo laboral. A continuación voy a poner la síntesis del capítulo 1. Sábater arranca diciéndole a su hijo que a diferencia de una piedra o de una planta, los seres humanos no estamos programados para hacer siempre lo mismo. Un animal actúa por instinto, nosotros en cambio tenemos que elegir entre varias posibilidades y ahí está el problema. Elegir implica que algunas veces nos podemos equivocar. La idea central es estar en ser libre, hacer lo primero que se nos ocurre a lo que nos pide el capricho del momento. Eso Savater lo llama dejarse llevar por las costumbres, por la presión de los demás o por el impulso. Ser libre de verdad es darse cuenta de que hay opciones a pesar de que nos conviene más y hacerse responsable de lo que se dice. Otro punto clave, Savater dice que elegimos las circunstancias en las que nacemos, el país, la familia, la época, eso no lo elegimos, pero sí elegimos qué hacemos en esas circunstancias. La libertad no es absoluta, pero sí real dentro del margen que tenemos. Y algo que nos pareció muy importante para conectar con nuestra carrera, toda libertad trae responsabilidad. No se puede separar una de la otra. Por si algo lo elijo yo y las consecuencias también son mías. Bueno, ahora, ¿cómo se ve esto en nuestra profesión? Pues pensemos en un caso muy común. Por ejemplo, un equipo de desarrollo está construyendo un sistema que utiliza inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, el sistema lo utilizan para filtrar hojas de vida en un proceso de selección o para aprobar crédito en un banco. El equipo podría simplemente usar ese dataset que tiene a la mano, obviamente, sin revisar si tiene los sesgos, porque eso es como lo más rápido, lo más cómodo, pues, y lo que siempre se ha hecho así, obviamente. Eso sería justamente lo que Savater llama dejarse llevar por la costumbre, o sea, hacerlo como porque es lo más fácil o no, porque se pensó si convenía, y eso nos lleva a que ser un ingeniero libre, en el sentido que plantea el libro, es darse cuenta de que existen otras opciones. O sea, como por ejemplo revisar el dataset, medir si el modelo discrimina por género, edad o zona geográfica, porque, o también, si me entiendes, pues deberían de documentar esas decisiones de diseño, o incluso de decir, esta aplicación no está lista para la producción todavía. Y también elegir ese trabajo extra, como
difícil, porque ellos dirían que pues más lento y más incómodo frente al cliente que quiere el producto o la aplicación que le está desarrollando. Pues ahí es donde entra la responsabilidad. Pues si el ingeniero eligió lanzar el sistema sin revisarlo, porque casos hay, y ese sistema termina pues rechazando personas de forma injusta, sin querer, pues esa sería frecuencia, en la aunque haya sido solo pues, cumpliendo las instrucciones, o no tanto eso, sino también solo siguiendo el sprint. Por eso, haz lo que quieras, no es una excusa como para no pensar, sino que también es un llamado para ayudar a la persona a decidir con conciencia, sabiendo que cada línea, mejor dicho, del código que nosotros aprobamos tiene un efecto muy, pero muy grande en la vida real de una persona. Así que deberíamos de tener más cuidado con eso y aplicar. Bueno, queridos compañeros, para cerrar esta exposición, en conclusión, ¿qué nos deja este capítulo como futuros ingenieros de software? Y es que la libertad no es solo un derecho, es también una carga que hay que saber llevar. Cada vez que tomamos una decisión técnica, qué datos recolectar, qué algoritmos usar y como importante, muy importante, qué automatizar. Estamos ejerciendo esa libertad de la que habla Sabater. Y con ella viene la responsabilidad de pensar en quién recibe el impacto de esa decisión. También como grupo llegamos a la conclusión de que hacer lo que uno quiere en la ingeniería no significa hacerlo más fácil o lo más rápido, sino hacer lo que después de pensarlo realmente conviene, tanto para el negocio y como para las personas que van a utilizar lo que construimos. Y entonces eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Somos el grupo número 3 y este fue nuestro trabajo sobre el capítulo Haz lo que tú quieras. Bye bye. Chicos, muchísimas gracias. A usted, profe, y a los compañeros. Vale, chicos, muchísimas gracias y gracias por su video también. No, chévere, es que los conoceremos mucho, ya que nos podemos sacar, bueno, las iniciales y es chévere ver caras. Aparte la mía, listo. Entonces, muchísimas gracias por su aporte, por la síntesis del capítulo 3. Que verán nomás lo 3, espera un segundito. Entonces, el capítulo 3 es Walner Mena Martínez, Guillermo Isaac Moreno Palacios, Deiner David Pino Bejarano y Joyder Andrés Ramírez Guerrero, ¿cierto? Estamos bien, ¿verdad? Sí, señora, nosotros fuimos los del video. Listo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Entonces, haz lo que quieras. Tenemos otro capítulo. Listo. Muy buena síntesis, muy buena relación también, pues, con lo que va en nuestra carrera. Entonces, eh, para resumir en una frase todo lo que ustedes dijeron, y lo que quiere decir, bueno, lo que nos dice Sabater es que ser libre, pues no es poder hacer todo, ¿sí? O sea, no hacer lo que se me da la gana, por así decirlo, o hacer lo que yo quiera, sino que es que, esas decisiones que tomamos, pues debemos asumir unas responsabilidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo respondo a esas responsabilidades? Haz lo que quiera, que es lo que dice ahí, pues son los que nos obliga, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente quiero? Teniendo en cuenta las responsabilidades que debo asumir. Entonces es un resumito así cortico de todo lo que nos dice ese capítulo tan interesante. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, si está disponible el grupo 4, podemos pasar al grupo 4. Ya presento la pantalla. Ahí se ve. Sí, yo sí veo perfecto. Bueno, entonces comenzamos.
A nuestro grupo le tocó el capítulo 4 del libro Date la buena vida. Nuestros integrantes son Santiago Bautista Bustamante, Juan José Colorado y Steven Villa Cárdenas y mi persona, Julián Andrés Salazar. Empezando, eh, ¿qué significa en realidad darse la buena vida? Darse la buena vida pueden asumir las personas que es como placer, acumular o hacer un consumo límite o no reflexionar sobre las cosas. Aunque en realidad eso está mal porque en el libro se trata como que darse la buena vida significa vivir con sentido en relación con las personas que te van a ayudar y también mostrar una actitud recíproca con las personas con las cuales estás confabulando. Esta parte aporta bastante porque en el libro se explica que para darse una buena vida, lo importante más que lo material es en realidad la relación con las personas que tienes. Continuando, hay otra parte que se explica en el libro, es que no hay libertad de no ser libres, porque Sabater retoma lo de haz lo que quieras, que no es una orden de afuera, sino una invitación a asumir la propia libertad desde el foro interno. Entonces, aunque queramos, nosotros no podríamos renunciar a elegir, ¿sí o no? Pasa que hasta para decir algo como que te dan una orden, una persona elige si lo hace o no, dependiendo de qué tan gravedad uno lo va a hacer, pero en pocas palabras, uno está siempre decidiendo en toda su vida. Por eso mismo, haz lo que quieras, no equivale a hacer un capricho, sino a preguntarse de verdad qué es lo que uno quiere hacer con su vida y la idea que uno tiene sobre su propia libertad. Que hay algo que la gente mucho confunde y es libertad con libertinaje. Libertad es tener, por decirlo así, cierta capacidad eh, de acción basada en la ética que en lo cual uno se sienta liberado. Pero libertinaje ya es simplemente hacer las cosas que uno quiere sin control ni ética, sin importar lo que piden los demás. Bueno, ahora le paso la palabra a mi compañero Santiago Bautista. Profe, siguiendo con el capítulo, las dos siguientes presentaciones, pues Sabater da como ejemplos uno del pasado, con obras del pasado y otro con una obra del futuro. En este caso, pues el ejemplo que da con una obra del pasado es de un relato bíblico, con un señor que se llama Esaú, que lo que hace él es cambiar la herencia por un plato de lentejas. Él estaba sufriendo mucho de hambre, entonces él se ve en la necesidad de hacer ese intercambio para saciar como el hambre que tiene al momento. Entonces eso nos lleva como a pensar que, pues, que es como el darse los lujos para el ahora sin pensar en el después. Es como siempre pensando uno en eso. Y mira que con el ejemplo también del presente, un ejemplo contemporáneo, pásame la presentación, porfa, que es con una película que llama El Ciudadano Kane. Es de la contemporaneidad y trata un poco de lo mismo. En este caso, pues el personaje empieza a acumular plata, acumular poder y al final pues se muere solo, se muere como cualquier otra persona lo va a hacer en algún punto de su vida, termina como todo el resto. Entonces es eso. Es como esas ansias de acumular y de querer todo para allá y de saciar las ganas ya, 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 ya. Y eso yo lo relaciono mucho con la ingeniería de software, con algo que nosotros como programadores no controlamos tanto, pero igual nos afecta bastante. Y eso son las decisiones de los directivos superiores en el sentido que, por ejemplo, vamos a lanzar un producto y lo tenemos que lanzar para esta fecha y no vamos a hacer revisiones, ni pruebas, ni nada. Vamos a reducir el tiempo de desarrollo, vamos a eliminar controles de calidad, nada más para cumplir con el tiempo de entrega. Entonces, claro, ahí uno se ve afectado por estar los directivos queriendo resultados para allá, para antes y que los números no bajen y que la plata entre el día que... Y ese tipo de cosas, pues, profe.
Dicho eso, pues yo le quiero pasar la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, darse la buena vida no es distinto a dar la buena vida. Es decir, en esta parte, Sabaté nos muestra que darse la buena vida no significa simplemente hacer lo que queremos en el mundo, perdón, en el momento. También tenemos que pensar qué es lo que realmente queremos para nuestra vida y cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones. Esto se puede entender con el ejemplo de Saúl, quien cambia su progenitura por un plato de lentejas porque en este momento tenía hambre. El problema no era querer comer, sino poner una necesidad inmediata por encima de algo mucho más importante para nuestro futuro. También está el ejemplo de Ciudadano Kane, quien consiguió dinero, poder y muchas cosas materiales, pero terminó solo y recordando el afecto que había tenido en su infancia. Esto demuestra que las cosas materiales no pueden reemplazar las relaciones humanas. Por eso, cuando Sabater habla de la buena vida, no se refiere tanto como a nuestro beneficio personal, sino también necesitamos a los demás para vivir plenamente. Y por eso darse la buena vida también implica tratar bien y dar valor a las otras personas. Por eso en la diapositiva colocamos que la humanización es un proceso recíproco, nos hace humanos unos a otros a través del lenguaje y del trato que nos damos. Y encontramos tres pilares importantes, que sería la autonomía, que trata de pensar por sí mismo, qué es lo que en verdad se quiere, de las prioridades, distinguir el capricho de hoy del bien que importa a la larga, y de la reciprocidad, tratar a tratar a otras personas como para recibir un trato humano. De ahí entraría la siguiente diapositiva, que trata en que yo no veo casi de acá, las lentejas del diseño digital, los patrones oscuros. Voy a explicar primero qué hice en la diapositiva y ya pues lo voy como un ejemplo mucho más personal en nuestro mundo pues profesional. Un patrón oscuro, dark pattern, es una decisión de diseño que busca el beneficio inmediato del negocio a costa del bienestar del usuario, la gran vida del producto, no su buena vida. Aquí encontramos cuatro cosas importantes, que es las suscripciones trampa, que son más fáciles de contratar, casi imposible de cancelar. El confirm shaming, que son botones que avergüenzan al usuario por decir no. Notificaciones manipuladoras, diseñadas para explotar la atención, no para informar. Consentimiento oculto, recolectar más datos de los que el usuario entiende que da. Es decir, esta idea también la podemos llevar a nuestra profesión. Un ejemplo pues muy fácil sería el de los patrones oscuros, que son diseños dentro de una aplicación que pueden hacer que el usuario tome una decisión que realmente no quiera tomar. Por ejemplo, dificultar la cancelación de una suscripción como la tenemos acá. En este caso, la empresa puede obtener un beneficio inmediato, pero el usuario termina siendo perjudicado. Y aquí aparece el dilema del desarrollador. Simplemente hago lo que me están pidiendo o pienso también en las consecuencias que puede tener para el usuario. Eso se relaciona con Esaú, porque en ambos casos existe una decisión enfocada en un beneficio inmediato, sin pensar suficientemente en las consecuencias a largo plazo. Y también podemos relacionarlo con Kane, porque el usuario puede terminar siendo visto solamente como un número, una venta o una suscripción, en lugar de ser tratado como una persona. Entonces, desde la ingeniería de software, que es como la mayoría de carrera que vemos acá, la idea sería que no basta con preguntarnos si técnicamente podemos hacer algo, sino también si deberíamos hacerlo y cómo puede afectar a las personas. Pues en conclusión, la buena vida no consiste solamente en conseguir lo que queremos, sino en tomar decisiones conscientes y tener en cuenta a las personas que pueden verse afectadas por ellas. Listo, aterrizando la idea en el desarrollo de software, que la mayoría de estudiantes que estamos acá nos planteamos una pregunta: ¿hacer lo que me beneficia profesionalmente aunque perjudique a otras personas, o actuar de acuerdo con mis valores? Imaginémonos una situación. Un desarrollador descubre que el software que está desarrollando para una empresa tiene un error, que se puede provocar a algunos clientes paguen de más, pero su jefe le dice que no diga nada por ahora porque corregirlo retrasaría el lanzamiento y podría costarle dinero a la empresa. El desarrollador tiene dos opciones: guardar silencio y cumplir la orden o informar del problema y exigir que sea corregido, aún sabiendo que podría tener problemas laborales. Aquí es donde aparece el dilema: ¿qué debería hacer el desarrollador? En relación pues con el capítulo de Date la Buena Vida, en el capítulo Sabater dice que haz lo que quieras, mas no significa hacer simplemente lo que se nos antoje. Significa que a pesar realmente que creemos que las consecuencias tienen nuestras decisiones, en este caso el desarrollador podría pensar: si me quedo callado, conservo mi trabajo, evito problemas y cumplo lo que me pidió mi jefe. Es parecido al ejemplo de Saúl y las lentejas.
elegir un beneficio inmediato, sacrificando algo que puede ser más importante a largo plazo, pero el desarrollador obtiene un beneficio inmediato, evitar conflictos, pero puede estar sacrificando algo más importante, su ética, su reputación profesional y la confianza de los usuarios. Además aparece la idea de Ciudadano Kane, que consiguió riqueza y poder, pero terminó perdiendo aquello que realmente daba valor a su vida, que eran las relaciones humanas. Bueno, de manera similar, un desarrollador podría llegar a pensar como lo importante es conservar mi puesto y ganar dinero, pero pues, si para conseguirlo tiene que perjudicar deliberadamente a otras personas, está tratando a esas personas como simples medios para conseguir un beneficio o en lugar de reconocerlas como personas. Entonces esa idea conecta con el capítulo de darse la buena vida. Un buen profesional no debería pensar únicamente en qué gano yo, sino también en qué consecuencias tiene mi decisión sobre las personas que utilizan lo que estoy construyendo. Yo plantearía que el desarrollo debería informar del problema y buscar que sea solucionado, pero siguiendo los canales adecuados, hablar primero con su jefe, documentar el error y si es necesario escalarlo. Porque ser libre no significa hacer cualquier cosa, ser libre implica hacerse responsable de las decisiones que uno toma. Y aquí está precisamente la conexión con el capítulo. Y eso sería todo, profe. Gracias. Profe, el micro. Hoy se me está apagando. Me confirman los integrantes, ¿sí? Eso lo apunté bien, ¿sí? Santiago Bautista, ¿sí? Julián Salazar, Juan Colorado, y el otro Pero compañero era nosotros ya estamos listos, Sí. los del grupo 2 que faltamos. Transmisión. Y Steven. ¿Cuál Steven? No me acuerdo. Steven Villa, profe. Villa. Espérame. Villa, ok. Listo, perfecto. Listo. Entonces, grupo número 2. Chicos, gracias por el aporte, ¿no? Por la síntesis de este capítulo 4 de Date la buena vida. Ahí no se trata de, como dijeron los compañeros al principio, de lujo, placer o vicios, ¿no? Porque pues eso es lo que normalmente uno relaciona o las personas relacionan con la buena vida. Entonces, la buena vida, pues pues, no se trata de esos, sino de vivir, sí, bien en un sentido, pues, humano, y profundo. Entonces, eh, chicos, capítulo 4, entonces, capítulo 3, 2, perdón, capítulo 2. Sí, señora, capítulo 2. A compartir. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Fernando y mis compañeros son Andrés Felipe y Ani Sofía. A nosotros nos tocó el capítulo 2, órdenes, costumbres y caprichos. Entonces el libro trataba de algo de dónde estábamos, nos preguntamos, nos elegimos lo que nos pasa, pero sí podemos elegir qué hacer frente a ello. Actuamos por referencia. Cuando hacemos algo es porque preferimos hacerlo o no hacerlo, o hacer otra cosa. Pero no siempre elegimos libremente. A veces por circunstancias nos obligan a decidir entre opciones que no hemos buscado. Un ejemplo de Aristóteles, un barco lleva una carga importante de un puerto a otro. A medio trayecto una tempestad, una tremenda tempestad lo sorprende. El capitán se pregunta, ¿debo tirar la mercancía o arriesgarme a capear el temporal con ella en la bodega, esperando que el tiempo mejore o que la nave resista? Ani, Bueno, Ani. sí.
Bueno, entonces, según la frase lo hace queriendo y sin querer. Profe, ¿me escucha bien? Sí, yo escucho bien. Listo. Entonces, el primero sería lo que de veras quieren. Llegar al puerto con su barco, su tripulación y su mercancía intactos. El segundo es lo que prefiere dadas las circunstancias. O sea, que sería salvar su vida y la de su tripulación antes que salvar la carga. Y el tercero, lo que más elige, que sería la tormenta. Esto simplemente le pasa, él quiera o no. Entonces él preferiría no tener que escoger entre perder sus bienes o perder la vida, pero no queda más remedio. Él debe decidir. Bueno, aquí tenemos tres formas de decidir qué hacer. La primera sería órdenes. Es cuando se hace algo porque alguien con autoridad o con el derecho lo manda. Segundo sería costumbres. Es hacer algo porque siempre se ha hecho así, por un hábito. Y el tercero sería caprichos. Hacer algo por puro antojo sin razón que lo sostenga. Entonces, este capítulo nos señala esas tres maneras de tomar una decisión. En plena tormenta, ninguna de las tres basta, debido a que no hay una orden clara. O sea, nadie le manda al capitán qué hacer en este instante preciso de una situación de peligro. También sería la costumbre no alcanza, perdón, porque aunque lo habitual sea aligerar la carga, cuando las cosas son graves hay que inventar, no solo repetir el hábito, que es lo que vimos anteriormente. Y sobre el capricho, porque pues no tendría sentido arriesgar la fortuna o la vida por puro antojo, y sería peor si compromete la vida de los otros. Y si lo racional resulta repugnante. Entonces, supongamos que el capitán concluye que para salvarse basta con arrojar cierto peso al mar, sea en mercancías o en tripulación. Sin embargo, algo resulta repugnante en esta decisión. ¿Será porque hay una orden que lo prohíbe, porque no es costumbre hacerlo o simplemente porque no me apetece? Esos son los tres puntos que vimos que son fundamentales. Entonces, lo funcional y lo ético no siempre coinciden. Hay algo más que pura eficacia en juego a la hora de decidir y de tomar decisiones. Voces del capítulo. Tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. Si puede observarse cuando es bello, también puede dejar de observarse cuando es vergonzoso. En el arte de vivir, el hombre es a la vez el artista y el objeto de su arte, el escultor y el mármol, el médico y el paciente. Habían 4 principios de la moral. El primero, filosófico. Haz el bien por el bien mismo, por respeto a la ley. El segundo, religioso. Hazlo porque es la voluntad de Dios, por amor a Dios. El tercero, humano. Hazlo porque tu bienestar lo requiere, por amor propio. Y el cuarto, político. Hazlo porque lo requiere la prosperidad de la sociedad, por amor a ella y a ti mismo. Todos vemos en el mismo, todos vamos en el mismo barco. No hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente, porque vivir mucho tiempo depende del destino. Vivir satisfactoriamente depende de tu alma. Muchas gracias. Listo, chicos. Grupo número 2, ¿no? Entonces, espérenme un momentico para confirmar. Entonces, tengo a Juan Fernando, Bernal, Andrés Felipe Betancourt y Juan, ¿cierto? Estamos bien. Listo. Sí, señora. Bueno, entonces, pues los compañeros acaban de darnos esa síntesis del capítulo 2, órdenes, costumbres y caprichos. Entonces, pues que Sabater lo que hace es examinar que por qué hacemos lo que hacemos. Y llega a una, digamos, a unas conclusiones, a unos motivos, perdón, por los cuales se hace o por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, él indica que ya sea por orden o por costumbre o por algún capricho.
Y mira que todos los capítulos tienen relación entre el primero, va con el segundo, y así él va haciendo la relación entre los capítulos. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que cuando elijamos con razones, ¿sí? Con conocimiento de causa, pensando en qué me conviene, ¿sí? Pues para vivir bien, ¿sí? Entonces, en este capítulo específicamente, la ética, ¿sí? Debemos nosotros pasar de obedecer o repetir o de hacer lo que estamos haciendo por estas razones, sino que pasemos de eso a decidir con responsabilidad, ¿sí? Y en serio. Eso es lo que nos quiere decir Sabater. Sí, entonces, eh, a esa conclusión, a esa reflexión llegamos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Bueno, qué pena. Si quieres estar listando el capítulo. En este capítulo también hay un espacio, es que todavía no lo tengo acá en mente, pero hay un punto importante, porque dentro de ese capítulo, el capítulo 2, eh, hace referencia a que nosotros desde nuestro perfil profesional, específicamente nuestro perfil ético, debemos actuar no solo por orden, lo que estamos también hablando ahorita, ¿sí? No debemos actuar solamente o porque nos dan una orden, o porque es un capricho, o porque es una costumbre hacerlo, sino que debemos decidirlos con criterios propios y razones. Entonces, tenemos que tener una razón, ¿sí? Una justificación del por qué hacemos. No es que, ay, yo lo voy a hacer así porque quiero, o ya no vamos a hacer esto así. Entonces, ahí tenemos primero criterio propio, pero con una razón, ¿no? Una sustentación o que sustentar ese criterio, ¿sí? Para que lo tengan ahí muy presente, ¿listo? Eso es siempre supremamente importante. No estamos tomando una decisión, no es que yo lo hago porque quiero, sino bueno, ¿dónde están los motivos? ¿Dónde está la razón? ¿Sí? O la sustentación del por qué se decidió, eligió, ¿sí? Esa opción. Entonces, ténganlo muy presente porque hasta para eso, ¿sí? No somos libres, así como nos decían, o hacer lo que queremos, no tenemos esa capacidad de hacer lo que quieran. Parte ética, sí, sí, pero vamos a hacer esto por estos motivos o estas razones. Y hay que sustentar. Bueno, chicos, capítulo 5. Muchas gracias, capítulo. El capítulo 5 Ya voy a compartir pantalla, profe. es, me olvidó cómo se llama el capítulo. Veremos. Profe, ¿me escucha? Sí, ya. Listo. Juan Andrés, confírmame, es Juan Andrés, Ashley, Joner y Steven Brand, ¿sí? Sí, profe, igual yo le envié el trabajo y ahí está el nombre de todos en la portada. Listo, perfecto. Bueno, profe, el capítulo 5 es el Despierta Baby. Y este título ya nos dice un poquito, pues, o bueno, nos dice todo, que Sabater no nos está hablando de dormir literalmente, sino de la forma de vivir en la que hacemos las cosas. Va muy de la mano con el capítulo anterior que decía de darnos la buena vida. En este capítulo, la pregunta clave que identificamos, o todo el capítulo va sobre esa pregunta, es cómo logramos darnos la buena vida sin caer en el automatismo, la manipulación o la comodidad de no pensar. Y hay que tener muy presente la expresión de darse la buena vida, porque Sabater juega con ella mucho. Coloquialmente, darse la buena vida significa como pasarla bien, comer rico, divertirse, no complicarse tanto. Pero él le da la vuelta y pregunta si eso realmente es vivir bien o si simplemente es pasarla bien por un rato, que no es lo mismo. En la parte de la tarjeta roja, en la izquierda, el primer peligro que identificamos es lo que llamamos el piloto automático. Y él da o nos dice que es actuar por tres razones que en realidad no son razones. La primera por la que actuamos es por la inercia, lo hago porque siempre lo he hecho, es una rutina o siempre lo he hecho de esta manera, ¿cierto? Luego viene por la costumbre, que es lo hago porque así
se hace o así me han dicho que se hace o así lo llevo haciendo. O la última que él menciona es por la presión social. Lo hago porque todos lo hacen y supongo que es la manera correcta. El problema es que en ninguno de estos tres casos la persona está decidiendo, sino que está siendo llevada, está siendo guiada. Y Sabater es muy directo con eso. Cuando actúas así o de esa manera no es libre. Aunque uno sienta que sí lo es o la persona sienta que está libre, no lo es, porque uno cree que nadie lo está obligando, pero realmente lo están obligando de una manera no visible. Es una obediencia cómoda que no duele, pero es muy difícil de detectar. Ya la propuesta de Sabater, que vendría a ser la tarjeta de color amarillo, la propuesta del autor no es darnos una lista de reglas de lo que está bien y lo que está mal. Su propuesta es un poquito más exigente, como despertar la atención, prestar atención a lo que hago, por qué lo hago y a quién estoy afectando con lo que estoy haciendo. Porque solo cuando uno está despierto puede decir que la decisión que se tomó fue realmente mía. Una decisión tomada, como él menciona, dormido, no es una decisión libre, sino que es un reflejo. Listo. Ahora pasamos entonces a una parte muy interesante del capítulo donde hacemos una comparativa entre nosotros las personas y lo que son las cosas, ¿cierto? Porque básicamente lo que dice Sabater es que tenemos que despertar porque hay una diferencia enorme entre las personas y las cosas. Por ejemplo, un borrador todos sabemos que es una cosa, ¿cierto? Y si yo suelto ese borrador, el borrador se cae. Él no puede decir no caerse, el borrador no puede decir, ay, no, es que hoy no quiero ser un borrador. Las cosas no tienen el poder de elegir, simplemente obedecen a lo que son. En cambio, nosotros que somos personas, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí en la clase exponiendo, pero podría quedarme callada o simplemente salirme de la clase, ¿cierto? Porque yo tengo el poder de elegir. Incluso muchas veces cuando nosotros decimos, ay, es que no tengo de otra, no hay otra opción, muchas veces tiende a ser mentira porque sí podemos elegir y lo que pasó fue que elegimos no hacer eso y hacer otra cosa, ¿cierto? Y ahí es donde está la clave de este capítulo. El capítulo por eso justamente se llama Despierta Baby, porque mucha gente vive dormida como si fuese una cosa, haciendo todo en automático y sin pensar. Y básicamente pues la ética es eso, despertar y entender que soy libre de elegir y soy libre de poder decidir sobre mi vida. Todo depende de mí y tengo que quedarme responsable pues tengo que hacerme responsable de lo que decido hacer sobre ella. Listo. Listo, bueno, acá en este punto, ¿qué significa despertar la conciencia? Pues acá se encontró como unos tres puntos que son pues importantes, que son la atención constante, superar la gratificación inmediata y la autonomía. Pero antes pues de dar como un ejemplo para esos casos, el despertar significa pues cuando Sabater habla de despertar, lo que nos quiere decir es que despertar nuestra conciencia es decir y dejar de actuar automáticamente y empezar a reflexionar sobre cómo estamos viendo nuestras decisiones y sus consecuencias. Bueno, ya aquí en la atención constante, lo que revisamos es evaluar las consecuencias de nuestras acciones a largo plazo, no solo en el momento, no solo en el momento presente. Pues aquí lo que básicamente pues nos plantea es que espera un momento, es que debemos de tener, pero si me escuchan bien, es de que debemos de evaluar las consecuencias de nuestras acciones a largo plazo, es decir, pues lo que nosotros tengamos, digamos un ejemplo proyectado a largo plazo,
que de pronto por un antojo o algo así, pues hagámoslo del antojo y pues y se nos dañe por lo que tenemos como tal a largo plazo. Superar la gratificación inmediata. Esto nos dice que es evitar cambiar el bienestar integral futuro por placeres efímeros y pasajeros. Y aquí encontramos también acá en la autonomía, que es pensar con criterio propio en lugar de seguir ciegamente las tendencias y las modas. Es decir, aquí en este punto de autonomía es nosotros como personas, cómo podemos pensar y tomar pues nuestras propias decisiones manejando un criterio sin que nos podamos dejar, como se dice, influenciar por lo que nos diga otra persona, hacer esto, y pues y como que nos cambien la decisión, no, es como decidir por nosotros mismos, que es lo que, pues que es como lo que se hace. Listo. Ok, buenas noches. Como dijeron mis compañeros, nuestro capítulo se basa principalmente en el dejar de actuar por inercia, que en palabras de Sabater sería el dormir, y en cambio empezar a evaluar las alternativas, prever los efectos, elegir y asumir, que vendría a ser el despertar, ¿cierto? En este dilema o ejemplo que nosotros elegimos relacionado con la ingeniería de software, nosotros decimos enfocarlo principalmente a la recomendación de enfoque que nos dio usted, profe, en el documento de la guía de Teams, que sería principalmente explotar la adición digital, que sería el scroll infinito, las notificaciones, para priorizar ganancias inmediatas sin reflexionar sobre efectos humanos, ¿cierto? En este caso, como contexto, se tiene, por ejemplo, un equipo que desarrolla una app de noticias con un modelo de negocio por publicidad que, bueno, en la tarjeta roja, que es la de la izquierda, vendría a ser el dormir, que sería un diseño explotador que implementa en scroll infinito, autoplay de videos, notificaciones push para cada hora con titulares sensacionalistas, por ejemplo, y que como resultado tendría aumento de métricas, tendría mejores indicadores de rendimiento, más vistas y todo eso, pero los usuarios podrían reportar ansiedad, pérdida de sueño y que pasan horas sin darse cuenta que estuvieron en esta app. Y el equipo que con diseño explotador, con el dormir, justificarían con las métricas, simplemente mandan y yo solamente programo, ¿cierto? Que se sería un dormir, un programar sin cuestionar, notificaciones invasivas y dark patterns, que son, por ejemplo, una suscripción difícil de cancelar, ocultar un botón de cancelar, usar lenguaje que hace sentir culpable al usuario si rechaza algo y cosas así. eh, Todo esto que porque maximizan métricas, pero sin considerar los efectos humanos, es actuar por inercia profesional y no un despertar, que es un equipo tiene una responsabilidad distribuida de no recaer solamente si maximizo precios, maximizo ganancias, pero todos comparten la obligación de evaluar las consecuencias de lo que pasa y todo eso. Y la tarjeta verde a la derecha sería un diseño ético, lo que sería un despertar, un programar con conciencia, que ya esta página, o sea, lo que debería hacer es implementar límites opcionales de tiempo, notificaciones agrupadas, un modo de descanso que reduce dichos estímulos que podrían generar adicción y todo eso. El resultado es menor tiempo de pantalla, pero hay mayor satisfacción, retención a largo plazo y menores quejas, ¿cierto? Un ejemplo un ejemplo real de una aplicación con un diseño explotador podría ser, por ejemplo, TikTok o Instagram. A pesar de que yo hablé de que en un diseño ético hay límites opcionales de tiempo, que Instagram tiene límites opcionales de tiempo,
pero estos no son como tan estrictos. Por ejemplo, yo he utilizado límites opcionales de tiempo para no pasar tanto tiempo en Instagram. Y estos, uno le da un botón de desactivar, o sea, le aparece en pantalla, cumplirse tu tiempo. Uno le da un botón desactivar y ya ahí queda todo el límite opcional de tiempo. Entonces, esta serían apps con diseño explotador. Y una buena app con diseño ético. Hay dos apps que se llaman, una se llama Headspace y la otra se llama, se me olvidó el nombre, pero estas son apps que el, el, el límite opcional de tiempo es bastante estricto y si usted no tienen tantas notificaciones push como lo tendría Instagram y TikTok y todas estas. Y listo. Profe, ya en las conclusiones identificamos que el código no es neutro, cada línea de software transmite un valor y una intención, nunca es una decisión inocente. Ya la responsabilidad profesional, no ser simples ejecutores de tarea, cuestionar el impacto social que tiene nuestro código y nuestras soluciones. Y el mensaje final, la verdadera vida, la buena vida tecnológica consiste en crear herramientas que humanicen y potencien a las personas. Ya eso sería todo, profe. Muchas gracias, equipo 5. Despierta, baby. ¿Sí? Bueno, ahí que nos dicen, pues, ingeniero profesional, nosotros, en la parte ética, es el que debe estar despierto, ¿sí? O sea, atento, ¿sí? A las consecuencias de lo que estamos realizando, ¿sí? Eh, y no quedarnos ahí dormidos. En otras palabras, mostrando un poquito el contexto de la ingeniería, por ejemplo, sí, nos dice éticamente que hay que empezar a despertar, o sea, a vivir con atención, que es lo que dice, con criterio propio, ¿sí? En lugar de dejarnos arrastrar siempre por todo lo que los demás mandan o lo que otros dicen, o porque la costumbre dicta, o simplemente muchas veces por perder, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas sin esfuerzo, sin tener consecuencias, sin importarnos nada ni nadie, o simplemente por no contraer constantemente a las personas, o simplemente nos dejamos llevar por lo que digan los demás. Entonces, lo que dice ahí, despierta baby es eso. Bueno, hombre, despertemos, prestemos atención, demos de cuenta de lo que está pasando y pensemos en lo que hacemos, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia baby. La vida exige eso, ¿sí? La buena vida exige que estemos lúcidos, ¿sí? Y no distraídos. El que se distrae, tome, pague las consecuencias. Listo. Gracias, grupo número 5. Bueno, continuamos. Grupo número 6. Aparece Pepito Grillo. Buenas, profe. ¿Se ve la pantalla? Aparece Pepito Grillo. ¿Sí saben cuál es Pepito Grillo, cierto? Bueno, pero pues, el capítulo 6 no responde a los demás. ¿Sí se acuerdan quién era Pepito Grillo? No. Bueno, dejemos entonces que el capítulo 6 nos diga si se acuerdan quién era Pepito Grillo. Bueno, chicos, capítulo número 6. Para confirmar, entonces, Cheri Alejandro, Jesús Daniel, Juan Esteban Osorio y Sebastián. Listo. Chicos, el escenario es todo de ustedes. Hola, 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 hola. ¿Se me escucha? Hola, hola, hola. ¿No me escucha, Te muchachos? Sí, sí, se Sí, te escucha. Ay, escucho. muy buenas noches para todos. Dios me los bendiga. Excelente noche. Somos el grupo número 6 y vamos a hablar sobre el capítulo de Pepillo Grillo. Pepito Grillo.
Pasa la diapositiva, por favor. Dice, bueno, este capítulo es el capítulo de Pepillo Grillo. El nombre puede ser algo curioso, pues Pepito Grillo, en lo que se transmite en ese capítulo, se da una idea, se presenta una idea bastante importante, en lo cual abarca el tema de la conciencia, ¿ya? Cuando hablamos de la conciencia, nosotros podemos entender esa conciencia como aquella voz interior que nos hace pensar sobre aquellas cosas que estamos haciendo y nos preguntamos si son cosas que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Realmente es esa voz interna que nos cuestiona nuestras acciones o decisiones. Por ejemplo, nosotros podemos tomar ciertas decisiones que aparentemente nos pueden beneficiar, ¿cierto? Pero al mismo tiempo puede ser decisiones que sabemos que pueden que no sean en lo correcto. Es muy diferente de lo que es que una decisión me beneficie a mí o que una decisión sea realmente la correcta para un bien común, un bien general, ya. Entonces, es donde nosotros tenemos esa sensación de incomodidad, de culpa o remordimiento. Y precisamente es de la idea que Sabater utilizaba en este capítulo para explicar el tema de la conciencia moral con este personaje de Pepito Grillo, ¿ya? Eh, el capítulo nos da a reflexionar sobre situaciones muy importantes, sobre lo que debemos pensar al momento de tomar decisiones, si es lo correcto o no es lo correcto. Y esto tiene algo muy relacionado con el tema de la carrera de ingeniería de software, que es principalmente la idea a la cual estamos enfatizando. Por ejemplo, nosotros en una empresa podemos descubrir un error, una vulnerabilidad en un sistema, que eso pueda afectar la confidencialidad de los datos. Un ejemplo, una situación que pueda poner en riesgo los datos de los usuarios. Entonces, normalmente uno tiene pues dos opciones de ignorar el problema o reportarlo ya. Entonces uno dice, no, realmente ¿será que informo? ¿Será que no hago nada? ¿Será que actúo? ¿Será que luego pasa? ¿Qué pereza hacerlo? ¿Sí me entiendes? Eso me toca hacerlo a mí si yo lo digo y viceversa. Entonces ahí es donde realmente aparece Pepito Grillo, que es nuestra conciencia profesional al momento de esas decisiones. Entonces a continuación seguimos con mi compañero para que dé más profundidad de lo que Sabater explicar en este capítulo. Bueno, primero, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Bustamante. El día de hoy, pues bueno, lo que intenta plantear Sabater es que las personas tenemos esa capacidad de juzgar nuestros propios actos. Hay que entender, para entender este capítulo, debemos centrarnos en lo que es la conciencia moral, el concepto de conciencia moral. Tenemos que detenernos, podemos detenernos, mejor dicho, es lo que habla la conciencia moral. Podemos detenernos un momento y pensar sobre las decisiones, las acciones y reconocer cuando hemos actuado de una manera que consideramos que no es correcta. Por eso la conciencia funciona como una especie de guía, como un camino. Y es aquí donde aparece nuestro amigazo hermano Pepe el Grillo, que pues lo conocemos, normalmente se conoce como el personaje de Pinocho, que es el que está ahí para decirle, hey, parce, por acá no es, mano, por acá sí. Y lo que hace es que Sabatero utiliza esa imagen de Pepito para, para representar esa voz que todos nosotros tenemos. Esa voz que nos dice, uy, yo creo que esto no está bien. Tener esa conciencia significa, o sea, no solo significa sentirnos mal después de hacer algo que nosotros creamos incorrecto, sino que también significa ser capaces de reflexionar antes de actuar y sobre todo asumir la responsabilidad por nuestras decisiones. Un ejemplo es que, a ver, imaginemos una persona que sabe que está haciendo algo malo, pero aún así decide seguir adelante, algo a pesar de que nadie lo descubra, puede existir un conflicto interno en esa persona. Y él sabe dentro de sí que su decisión no fue correcta. Ahí Pepito el Grillo le está diciendo, parce, esto que hiciste no está bien. Y lo importante es, es que en la ética no hay que depender de si alguien nos está vigilando, no. Una persona debería ser capaz de actuar correctamente incluso cuando nadie lo está observando. En el caso de la ingeniería de software, esto adquiere mucha más importancia. Un profesional o como futuros profesionales, vamos a encontrar muchas situaciones en las que nadie nos está diciendo lo que hay que hacer.
En esos casos se tiene que tener el criterio y la responsabilidad profesional para saber qué hacer, actuar de la manera correcta. Por eso podemos decir que este capítulo nos invita a escuchar esa conciencia, a, a, a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y para entender más esto, vamos a ver un ejemplo que nuestro compañero Juan nos va a decir. Relacionado con la ingeniería en software, podemos relacionar la idea de Pepito Grillo con la ética profesional. Imaginemos que un desarrollador descubre una vulnerabilidad de seguridad en una aplicación que almacena información personal de los usuarios. Él informa el problema, pero su jefe le dice que no lo solucionen porque podría retrasar el lanzamiento. Aquí aparece un dilema. El desarrollador puede quedarse callado para evitar problemas con la empresa o puede defender la seguridad de los usuarios y buscar que la vulnerabilidad sea corregida. Esto representa a Pepito el Grillo, porque su conciencia profesional le indica que ignorar el problema no está bien. Lo correcto sería reportar la vulnerabilidad por los canales establecidos y buscar una solución. Si la empresa se niega a corregir un problema grave que pone en riesgo a los usuarios, podría ser necesario escalar la situación siguiendo los procedimientos profesionales. Esto se relaciona con whistle- whistleblowing, que consiste en reportar situaciones incorrectas o peligrosas cuando existe una responsabilidad de hacerlo. La enseñanza principal es que un ingeniero en software no solamente crea código, sus decisiones pueden afectar la privacidad, seguridad y bienestar de muchas personas. Por eso la pregunta no debería ser solamente ¿qué me conviene hacer?, sino ¿qué es lo correcto que debo hacer como un profesional? Esa conciencia que nos lleva a tomar la decisión correcta, incluso cuando resulta difícil, es nuestro Pepito el Grillo. Bueno, escuchar la voz interior es construir software responsable. Como futuros ingenieros de software, vamos a tener que tomar decisiones constantemente. Algunas serán decisiones técnicas, como como qué lenguaje utilizar, qué arquitectura implementar o cómo solucionar un problema. Pero también tenemos que tomar decisiones éticas. Podemos encontrarnos con situaciones donde hacer lo correcto sea más difícil, implique más trabajo o incluso pueda generarnos problemas dentro de una empresa. Sin embargo, el hecho de que una decisión sea conveniente para nosotros no significa que necesariamente sea correcta. En el caso de la vulnerabilidad que mencionó Juan, quedarse callado puede parecer la opción más sencilla. El proyecto continúa, no hay discusiones y el desarrollo evita problemas. El desarrollador. Pero si esta vulnerabilidad termina afectando a los usuarios, las consecuencias pueden ser muchas. Por eso, consideramos que la principal enseñanza del capítulo, aparece Pepito el Grillo, es que debemos desarrollar una conciencia capaz de cuestionar nuestras propias decisiones y reconocer nuestra responsabilidad. Un buen profesional no debería actuar correctamente solamente porque existe una norma o porque alguien lo está vigilando. Debería hacerlo porque entiende que tiene una responsabilidad con los demás. Pues, en conclusión, Pepito el Grillo representa esa voz interior que nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y como futuros ingenieros de software, debemos aprender a escuchar esa voz cuando nos encontremos frente a un dilema profesional. Porque al final nuestro trabajo no consiste solamente en crear software que funcione, sino en crear tecnología de manera responsable. Ya, profe. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, chicos. De pronto, para los que no saben de quién era Pepito Grillo, es el Grillo, pues de la película de Pinocho. Entonces, cuando Pinocho cobra la vida, el hada madrina, ¿no? Bueno, el hada
¿sí? Le asigna ese brillo, un brillito que es la conciencia de Pinocho. Y es el personaje que tiene ahí, que todo el tiempo le está diciendo, ¿sí? Que le está regañándolo, indicándole que está bien, que está mal, advirtiéndole que no se meta en problemas y todo eso. Entonces, a eso hace referencia cuando habla de Pepito Grillo. Es esa conciencia, ¿sí? Entonces, eh, como para que de dónde salió Pepito Grillo, pues del personaje de Pinocho, ¿sí? Bueno, entonces, la conciencia en nuestro caso, ¿sí? Trayéndolo al campo de la ingeniería, ¿sí? Hace referencia en que un ingeniero consciente, o sea, un ingeniero profesional, ¿sí? ¿Sí? Es aquel el que tiene esa capacidad de detenerse y analizar y preguntarse que si lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, construyendo, está bien hecho y si es correcto lo que estamos haciendo con las personas. Entonces, es ahí donde entra esa conciencia, también conciencia profesional, ¿sí? Entonces, ahí también entra algo que es el remordimiento profesional, que es eso que era aquello que nos incomoda, que de pronto se tomó un atajo turbio, o de pronto un dato mal usado, o una falla que se está ocultando, ¿sí? Eso, ese remordimiento profesional, pues es una señal, ¿sí? De algo que no está bien. Entonces, esa es la conciencia profesional que tenemos. Entonces, como para resumir, un buen profesional, ¿sí? Eh, hay que cultivar esa conciencia crítica, o sea, desconfiar de lo que estamos haciendo, o a veces también por costumbre, porque creemos que todo lo estamos haciendo bien hecho de pronto, ¿sí? O que están acostumbrados a hacerlo todo de pronto tan rutinario, ¿sí? A veces no se detienen a pensar si lo que están haciendo pues está bien hecho. Entonces es esa conciencia que debemos tener ahí y no como perderla, porque pues a veces por la costumbre o la monotonía siempre hacemos lo que hacemos y nunca nos detenemos a pensar si lo que estamos haciendo realmente está bien, sí o está mal, o si hay alguna persona que estamos afectando. Entonces es esa persona profesionalista. Hay que tener una conciencia crítica. Eso es lo que hace referencia este capítulo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Jóvenes, nos queda pendiente, ¿sí? Capítulo 7, 8 y 9. Lo vamos a dejar para el día jueves, ¿sí? Ya pues son las 9:40. Estamos como cansados, queremos descansar. Entonces, el día jueves, pues continuamos con los 3 capítulos que nos hacen falta. ¿Listo? ¿Les parece bien? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz noche, que descansen y nos vemos Dios mediante el día jueves. ¿Listo? Gracias, profe. Feliz noche, Hasta luego, profe. descansen. Buenas noches. Hasta luego.